¿Cómo se dice a ver si hay suerte? Ese haber separado, sin H y con V. O a ver si hay suerte, con H y B del verbo haber. Esta es una de las dudas que puedes resolver si lees el libro Ortografía Fácil, cuyo autor es José Carlos Aranda y que ha editado la editorial Berenice. José Carlos Aranda, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues muy bien, disfrutando de estas vacaciones Estupendo. y esperando la Navidad. José Carlos Aranda es doctor de Filología Hispánica y profesor de Lengua Española y Literatura y autor de obras como Cómo se hace un comentario de texto, Manual de redacción para profesionales e internautas, el libro de la gramática vital e inteligencia natural, entre otros manuales. José Carlos, resuélveme esta duda que planteaba yo al principio. A ver si hay suerte sin H y con V o a ver con H y B. Cuando es una expresión muy frecuente, cuando puedas poner delante vamos a, se escribe es preposición más infinitivo. Vamos a, preposición ver, separado del verbo ver, o vamos a mirar. A veces las sustituciones nos pueden ayudar muchísimo a resolver pequeñas dudas, que a todos nos surgen, que esto de la ortografía pensamos que es algo que debe quedarse resuelto en la etapa escolar y no es así. A todos nos surge, incluso a mí. Muchas veces te quedas pillado cuando estás escribiendo y conviene tener un prontuario, que es este libro, el objetivo de este libro, que es un manual de consulta muy rápida, con un índice que facilita la localización de errores. Y ya está. Sí, aparte de esta duda de a ver si hay suerte con H o con V, que aparece reflejada, como tú decías, en este manual, muy atractivo, que en realidad, como decías tú, es un manual práctico y sencillo de dudas ortográficas y de redacción más habituales. ¿Qué más se puede encontrar uno cuando repasemos este libro tuyo? Pues un poco, el libro está inspirado en un estudio estadístico que hice en el año 2009, que fraguó en el Manual de Ortografía y Redacción, que se publicó en Berenice en el año 2010. Y para elaborar allí el sistema de recuperación ortográfica, yo tenía un problema, Francisco, sí. Y es que suspendí alumnos con problemas de ortografía y expresión, y bueno, sin embargo tenían muy buenas condiciones y buena motivación para el aprendizaje, y me pedían los padres, oye, ¿qué podemos hacer este verano para que elimine las dudas? Y este perfil de alumno fue el que me llevó a diseñar el método ortográfico que plasmé en el Manual de Ortografía y Redacción, que fue el método de recurrencia. Para eso estuve compilando errores algo más de un año, más de 3.500 errores. Sí. Y los ordené por índice de frecuencia para asegurarme que en el método de 60 dictados que planteaba en la obra, los errores o los índices de dificultad se repitieran tantas más veces cuantos más asentados estuvieran, ¿no? Esto quedó plasmado en el Manual de Ortografía y Redacción y después se nos planteó esta posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un prontuario que es un manual de consulta, no ya es un sistema sistemático, concienzudo, sino simplemente ese libro sobre la mesa que en un momento determinado podemos ojear, ¿no? Y que bueno, puede despejar dudas muy interesantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, el uso del determinante femenino con un nombre que empiece por A, ¿no? Sí. El agua o la agua, ¿no? Sí. O un agua o una agua, o cuándo frena esto de la sustitución por masculino. O el hada o la hada, el hacha o la hacha. ¿No? El hacha o la hacha. Sí. Y cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto se sabe con frecuencia que se utiliza el determinante masculino cuando va acompañando a un nombre que empieza por A, pero se desconoce con frecuencia que solo es aplicable a los determinantes él y un, que para el resto de los determinantes eso no funciona. Decimos esta hacha, ¿no? Pero no decimos este hacha. O, por ejemplo, la sustitución de y conjunción coordinada copulativa por E, que tampoco funciona cuando empieza por un diptongo en IE, ¿no? Por ejemplo, hierro no se dice y hierro y hielo, ¿no? Claro. Porque es una semiconsonante. Y bueno, pues son este tipo de errores que se nos van, que se nos escapan. Muy corrientes. Son muy corrientes, sí, pero otros también muy frecuentes. Claro. Fíjate que en un foro que tengo ahora de profesores de español internacional, el otro día inserté una anotación diciendo, oye, yo estoy observando aquí errores ortográficos, pero no sé si corregirlo porque me parece una falta de educación. Sí. De profesores de español como lengua extranjera, ¿no? Y
y que tiene un dominio también, pero uno que se repetía con mucha frecuencia es el A con H o A sin H. Sí, sí. Y me sorprendía. Y hay pequeños trucos. El libro además está escrito con un poquito de humor, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, cuando te digo, ni tú puedes estar encima mía ni yo detrás tuya, ¿no? Sí. El mal uso del determinante posesivo aplicado a adverbios, ¿no? Sí. Que es impropio. Sí, porque, José Carlos, ¿quién no ha cometido alguna vez un leísmo, un loísmo, un laísmo, ¿no? Porque de eso también hablas tú en tu libro, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? Sí, Y por zonas, ¿no? Yo soy extremeño y los extremeños, el laísmo es un pecado. Es un pecado. Yo en la zona de Castilla me choca muchísimo, me sorprende muchísimo. Y incluso el leísmo referido a cosa, ¿no? Cuando dices, oye, ¿has hecho el trabajo? Sí, le tengo hecho. Y dice, bueno, claro. Los andaluces en ese sentido tenemos otros problemas, sobre todo fonéticos, ¿no? Pero el del laísmo, loísmo, no. Y entonces sí que nos sorprende muchísimo. Pero, en fin, son pequeñas variaciones que en un momento determinado nos pueden poner en duda, ¿no? Sí. Y sobre todo, fíjate, nosotros que somos ceseantes o cefeantes aquí en Andalucía, también en la zona de Badajoz Sur, ¿no? Sí, sí. Algunas conjugaciones verbales nos suponen serios problemas, ¿no? Los verbos encercir, para que los alumnos aprendan cómo aparece la C cuando va seguida de vocal I y aparece la Z cuando va seguida de vocal A o U, por ejemplo. Sí, conocí, pero conozcamos esa ZC ya nos vuelve locos. Claro. ¿No? Sí. Son pequeños, pero bueno, con pequeños trucos y advertencias sí que se va. Porque tú también en el libro ofreces técnicas, trucos sencillos y explicaciones básicas para que podamos poner bien la LA, la LO, la LE, ¿no? Sí, se trata primero de que comprendamos por qué se produce el error. Sí. Y siempre que esto sea posible, claro. Y en segundo lugar, pues aplicar pequeños trucos que han demostrado su eficacia en el aula y que pueden ser muy muy útiles. Por ejemplo, en el caso del A con H o sin H, en el foro este que te comentaba, yo puse una regla muy sencilla, ¿no? Escribimos A sin H cuando va seguida de nombre o infinitivo. Sí, claro. Decimos a Pedro, al niño, o a ver, en el caso de a mirar, a ver, a saltar, siempre sin H porque es preposición. Y en cambio siempre con H cuando va a seguir a participio, ¿no? Ha visto, ha corrido, ha hecho. O por ejemplo el tema este de hecho. ¿Cuándo se escribe hecho con H o sin H? Hay una regla que es muy sencilla. Y es cuando puedes poner yo, pronombre personal delante, se escribe sin H. Claro. Yo hecho. Porque el otro hecho, el que se confunde, el que lleva la H es un participio. Sí. Entonces nunca admite el yo delante. O el sino, que es otro gran problema. El sino junto o sino después. Te causa auténticos estragos, ¿no? Sí. Hay una regla muy sencilla. Si puedes utilizar detrás que, se escribe siempre junto, porque es una conjunción adversativa. Si no, pues es una condición negativa, se escribe separado. Son así pequeños truquillos, ¿no? Que nos van ayudando, sencillamente. ¿Y algún truquillo, José Carlos, para no cometer, por ejemplo, laísmo? Ay, sí, es complicado porque cuando lo tienes muy, muy asentado, pierdes el criterio de diferenciación. Yo me horroriza cuando dice que la pongo, señora. Voy a un mercado en Madrid, ¿no? Sí. Y oigo que dice, ¿qué la pongo, señora? Cuando estás contaminado de laísmo, yo comprendo la enorme dificultad de quien está contaminado en este sentido porque no hay unos criterios... La dije, la he dicho. La dije esto, ¿no? La dije... Es complicado. Pero ahí hay que acudir un poco a la sintaxis, no tiene más remedio la función de complemento directo e indirecto y observar si la sustitución por la es posible o no. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo, no. Hay que pararse, hay que pararse y verlo. No todo es tan fácil como con una pequeña regla. Por ejemplo, el uso del punto y coma. Que se usa poquísimo en España, el punto y coma, ¿eh? Sí, y supone un enorme problema y necesita una reflexión para pararse un momento a pensar, decir, oye, aquí iría o no iría. Esa pequeña reflexión no es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado como lo ponemos, ¿eh? Yo te lo podría explicar en menos de 30 segundos, pero no es tan complicado, no hay que tener miedo. Yo creo que la ortografía es una pasión que nos lleva a dar de nosotros mismos lo mejor que podemos, ¿no? Y sobre todo procurar con todo el amor y todo el cariño, esa homogeneidad de un idioma que es patrimonio de más de 500 millones de personas. Oye, eso es maravilloso. Sí, José Carlos, ¿en España se escribe bien? Depende.
Digo, Mira, de forma normal, ¿no? Sin atender a los informes PISA. Hay de todo, hay de todo. Lo que sí es preocupante es que cada vez se está atendiendo menos al cuidado en los registros formales. La lengua es maravillosa porque su funcionalidad primordial es la comunicación. Desde el punto y hora en que la comunicación funciona ya es perfecta, ya no hay que pedir nada más. Lo que ocurre es que a raíz de la proliferación de las redes sociales, de Internet, de los foros, etcétera, sí que hay un desdibujarse entre lo que son registros informales, coloquiales, y lo que son registros formales. Los registros formales hay que mantener siempre un nivel de registro culto y correcto del idioma escrito. Y me refiero ahora a correos electrónicos de empresa, me refiero ahora a comunicaciones, facturas, entre gabinetes profesionales, etcétera. Y aquí sí que se están cometiendo ya errores de que se transgrede el idioma por una excesiva familiaridad, que no corresponde. A veces quizá también por traducciones rápidas del inglés. En inglés sabes, por ejemplo, que no existe la diferencia del tú y el usted en la forma verbal. Y en cambio aquí en español sí que marca una diferencia de tratamiento de cortesía que es necesaria hacia el cliente. Y estás vendiendo una imagen de empresa. A veces esto se desdibuja, ¿no? Y la forma de hablar coloquial en los chats, los foros, tú puedes utilizar la lengua que quieras. Sobre todo cuando estás en gente con confianza, en foros con confianza, con amigos, con familiares, pero cuando te diriges a un público en general sí que conviene cambiar de registro, y esto es lo que se está desdibujando. Los teclados de los móviles están introduciendo errores ortográficos por y hábitos los mensajes malos. SMS, los WhatsApp, son armas letales contra el bien escribir, ¿no? Y además están apareciendo faltas nunca vistas, ¿no? Porque ver una I latina en sustitución de una conjunción I, esto lo llevo yo viendo desde hace 3 años esta parte. O por ejemplo, la sustitución de los dígrafos, de la Che por X, que dices tú, ¿esto cómo puede ocurrir? Bueno, pues sencillamente por los SMS, que toman carta de naturaleza. Lo mismo que, bueno, pues el problema de las acentuaciones, de los acentos, que a mí mismo... Es una pena verlo, en televisión, que aparecen los SMS, en los programas debajo... cantidad de falta de ortografía. Pero no porque deban utilizar una letra en lugar de 2, sino porque es que no saben escribirla, creo. Yo creo que es que se ha hecho hábito, y al hacerse hábito no se es consciente del error. Habitúas tu vista y tu mecánica a escribirla de una forma determinada, y después esa falta de atención en el cambio de registro idiomático te hace que el hábito se imponga a lo que es lo correcto. No creo que sea por desconocimiento tanto como por hábito y falta de reflexión a la hora de utilizarlo. Y es lo que le digo muchas veces a mis alumnos o a mis amigos, ¿no?, que tienen despachos y tienen empresas. Es que cuando estás escribiendo acelerado, ya sea en un examen, ya sea porque tienes que contestar un escrito, tienes que mandar la presión y el pensamiento se imponen sobre lo que es la corrección idiomática. O lo has hecho de forma sistemática, asumiéndolo, interiorizándolo, o cuando menos lo esperas salta el gazapo y te deja en ridículo. Así es. José Carlos Aranda, autor de Ortografía Fácil, 99 soluciones para tus dudas ortográficas y de redacción más habituales. Ha sido un placer hablar contigo. Francisco, el placer ha sido mío. Que tengas buenas vacaciones de Navidad o buenas noches de Navidad, en Año Viejo y todo eso. Pues lo mismo te deseo, toda la felicidad del mundo para esta Navidad, para estas fiestas, y lo mejor para el... Y a ver si con el nuevo año escribimos mejor, hombre. Por supuesto que sí. Siempre lo mejor siempre está por venir. Gracias y un abrazo. Francisco.